Bienvenidos a esta sesión de formación básica en sostenibilidad. Esta sesión la hemos preparado a demanda de una buena gran mayoría de vosotros que necesitáis tener unos conocimientos de base antes casi de empezar, bueno, pues a hacer la labor en vuestras aulas, de empezar a introducir a vuestros estudiantes en qué es esto de la sostenibilidad. Entonces voy a compartir, me decís si se está compartiendo bien mi pantalla con el PowerPoint. Se ve, Mónica, sí. Os agradeceríamos que fuerais silenciando vuestros... Es que estoy aquí, ya está. Por ejemplo, la de Cartagena no. No digo nada. Todavía no ha salido. Estoy en ello, es que estoy aquí. Además, no presentamos nada así Ahora. visual, quiero decir, para poder hacer una foto. Es que sigo admitiendo a mucha gente que está entrando. Gloria, admites tú y silencio yo, ¿vale? Sí. Sí que había pensado viéndolo contigo. Claro, es que no se ha publicado. Vale. Bueno, vamos a empezar entonces esta formación. Tenemos 1 hora y media por delante. La previsión es que vayamos a través de todos los conceptos básicos. Recordemos que aquí no vamos a entrar en todo lujo de detalles en ninguna de las partes de la presentación, porque primero porque no tenemos tiempo y en segundo lugar porque es un baño básico sobre los conceptos que luego sostienen todas las actividades, las dinámicas que tenéis en este caso en el programa Thinkers. Bien, entonces la primera pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar realmente de sostenibilidad hoy en día en las aulas de FP? Bueno, básicamente alguien podría decir, bueno, pues porque hay una normativa que cumplir, ¿no? El año pasado era voluntario, este año ya es obligatorio poner en marcha todo lo que regula la Ley Orgánica 30/2020 de la LOMLOE, que nos dice, bueno, que tenemos que introducir de la misma manera que lo hacemos con el inglés, pues la sostenibilidad de manera transversal en la práctica docente con los estudiantes de FP. Pero más allá de eso, si nos fijamos, aparte de la obligación normativa, tenemos realmente una demanda del mercado, ¿no? Os hemos puesto aquí, bueno, pues como fuente, pues el World Economic Forum en su último y más reciente report. Si entráis en él y os lo miráis, pues es interesante ver cómo apunta a un incremento de la demanda de una manera muy importante en todo lo que son las habilidades GreenCom, que están reflejadas además en las dinámicas y en los recursos formativos que ofrece Thinkers FP, en los profesionales que se van a ir adquiriendo al mercado laboral. Lo cual significa que son nuevas oportunidades las que se presentan a vuestros estudiantes, ¿no? Y es importante, pues, que vosotros podáis prepararlos bien para que puedan, bueno, pues cubrirlas, ¿no? Y puedan aprovecharlas. Vale, entonces vamos a darle una mirada a qué es esto de la sostenibilidad. Básicamente, algo es sostenible cuando es capaz de perdurar en el tiempo. Y la única manera de que pueda perdurar en el tiempo, por ejemplo, la práctica de que las organizaciones, las empresas, las instituciones llevan a cabo a lo largo y ancho del planeta, es básicamente porque sean capaces de satisfacer necesidades del presente sin comprometer, y eso es este es el punto clave, la capacidad de futuras generaciones. Si no, se convierte en insostenible. Por tanto, tiene que perdurar. Si tiene que perdurar, tenemos que empezar a aplicar toda una serie de prácticas que lo hagan posible. Y por tanto, eso viene de la mano de poner en marcha una gestión responsable. Hasta el día de hoy, diríamos, en realidad ha primado en muchos casos, en muchos sectores, en muchas áreas, en muchas empresas, bueno, el beneficio económico por encima de cualquier otra cuestión. Pero al final
bueno, ya hace un tiempo que nos damos cuenta de que eso no se sostiene en el tiempo. Al final puede ser que ganes mucho en lo económico en el corto plazo, pero lamentablemente eso no va a garantizar que en un medio largo plazo pueda persistir y, por tanto, que la organización, la empresa, la institución pueda realmente vislumbrar que tiene un futuro sólido y estable. Por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos ahora de sostenibilidad empresarial en la medida en la que las empresas que hasta ahora básicamente observaban cuáles eran, digamos, los beneficios que podían extraer de la sociedad a la que dirigían sus productos o servicios, ahora tienen que empezar a observar también cómo lo que ocurre en la sociedad y la manera en la que la sociedad se interrelaciona con las empresas va a afectar su actividad, va a afectar su modo de operar y puede incluso afectar su propia viabilidad. Y ese es el punto clave. Ahora ya es bidireccional, no es unidireccional. Y básicamente lo que las compañías, las empresas y las organizaciones pretenden es evitar impactos negativos por un lado y generar impactos positivos por el otro. Por tanto, buscamos contribuir al progreso y al bienestar social. Porque si no, de otra manera, cada vez nos vamos, desde el punto de vista del mercado, de los clientes, de quienes nos compran, vamos adquiriendo más habilidades, incluso para saber determinar y detectar qué empresas están realmente poniendo en práctica acciones sostenibles, acciones que se vehiculan, ya lo veremos ahora, en cada uno de los 3 pilares de la sostenibilidad y, por tanto, van a poder elegir. Y en esa elección puede estar precisamente el futuro de la compañía. Entonces, en 2015, después incluso de unos cuantos años en los que se venía trabajando por parte de buena parte de los países, a nivel global, Naciones Unidas determinó y estructuró una manera de explicarle esto al mundo. No solamente digamos, a todos los organismos y a todas las empresas, ¿no?, sino también a la sociedad. Todos somos parte de los actores que están haciendo cada día, en su día a día, toman decisiones, las tomamos todos, y tenían que dejar eso reflejado de una manera que se pudiera explicar relativamente fácil, que se pudiera comprender bien, que se pudiera asimilar bien y se pudiera poner en práctica de una manera ordenada. Entonces, Naciones Unidas en 2015 define al final estos 17 ODS que os debe de sonar seguramente, de haberlo visto en los telediarios o en alguna publicación. Incluso seguramente vosotros en vuestros institutos debéis haber visto en algunos de ellos, pues nosotros hemos visto cartelería, ¿no?, que dice: este instituto se adhiere o está apoyando estos ODS, ¿no? Y ya lo define. ¿Eso qué significa? Bueno, estos 17 ODS, ahora lo veremos, trabajan en 5 ámbitos diferentes. Estos ámbitos son el de personas, el de planeta, prosperidad, paz y partnership o asociaciones, ¿no? El de personas. El de personas trabaja, pues, con el ODS, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Son 5 ODS que se centran, eso, en las personas. Y las organizaciones, todos, vosotros en vuestro instituto, cuando vosotros os declaráis, por ejemplo, oye, nuestro centro educativo es un centro que quiere ser sostenible, que cree en la aplicación de la sostenibilidad, y nosotros dentro de nuestra institución tenemos toda una serie de procesos y observamos cómo podemos aplicar la sostenibilidad en cada una de las acciones que decidimos hacer.
cuando tú decides hacer algo, siempre lo puedes hacer de 1000 maneras diferentes, ¿no? Entonces, se trata de elegir aquella que considere a las personas, que considere al planeta. ¿En qué sentido? Bueno, ya lo veis, los ODS aquí son agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Todo ello tiene que ver, pues, con el ámbito, el pilar ambiental de la sostenibilidad. Luego viene el de la prosperidad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que intentar velar las empresas, las organizaciones, porque todas las personas que participan, ahora luego lo veremos dentro de un rato, ¿no?, en lo que llamamos la cadena de valor, seamos capaces de cuidarlas, ¿no?, de cuidar de esas personas. Y esas pueden ser internas, como podrían ser los empleados, por ejemplo, pero también las externas, pueden ser proveedores, pueden ser clientes. De alguna manera se trata de entender que a mí me va bien si a ti te va bien. Al planeta le va bien si a las organizaciones les va bien porque son capaces de contemplar al propio planeta. Entonces, todo al final tiene una relación entre sí. Hay otro ODS que es absolutamente capital, y más en estos tiempos que corren, que es el de promover la paz. Y puede parecer muy baladí, ¿no?, y muy obvio, pero no lo es tanto si observamos cómo a veces pues se gestionan algunas cuestiones, tanto en un ámbito más local o más nacional o más regional. Por tanto, ese espíritu con el que nació la Agenda 2030, que es esa lista, ¿no?, de tareas que nos impusimos a nosotros mismos para llegar a ese objetivo del 2030, con, digamos, un planeta mejor en todos esos sentidos, pues es importante. Y finalmente la de los partnerships, ¿no?, la de las alianzas, que son básicas para establecer, entretejer esas relaciones que necesitamos vosotros con vuestros alumnos, pero a su vez con los padres de vuestros alumnos que forman parte del ecosistema, por ejemplo, dentro del sector educativo de cada instituto, pero también con el equipo docente, el equipo de personal administrativo y de servicios, el equipo de dirección y coordinación. O sea, al final, también vuestro instituto, vuestro centro, puede que esté obviamente ubicado dentro de, pues, un municipio. El saber qué pasa en el municipio, cuáles son las preocupaciones que tienen aquellos que rigen y gestionan pues la vida dentro del municipio, también es importante establecer relaciones con ellos. Estos son los 5, digamos, las 5 grandes áreas o ámbitos en los que se plantea. Y a partir de ahí, eso se desarrolla con 3 grandes pilares. Básicamente son el ambiental, el social y el de gobernanza. Y como veremos ahora dentro de unos minutos, no cabe, si queremos hablar de sostenibilidad, hablar aisladamente sobre solo uno de ellos o 2 de ellos, obviando al tercero. No podemos hablar de que somos una organización que está por la labor de tener respeto y consideración por todo el ámbito ambiental y el social, y decir que nosotros nos olvidamos de la gobernanza, porque precisamente esa observación viene de la gobernanza, como luego veremos. No tiene sentido hablar de lo social, del respeto por las personas, de la igualdad, de la equidad, etcétera, si no tenemos una buena gobernanza, y todo eso además tiene implicaciones dentro de la parte ambiental también. Y finalmente, pues lo mismo, ¿no? No tiene sentido hablar únicamente de lo ambiental y olvidarnos de las otras 2 patas. Entonces vamos a entrar a mirar bien cómo se entrelazan las 3. Primero vamos a dar un poco más de detalle. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pilar ambiental? Bueno, básicamente hablamos, como veis aquí, ¿no?, de gestión de recursos naturales, de todo lo que tiene que ver con recursos naturales, como puede ser el agua, pueden ser los océanos, puede ser el aire. Si nosotros tenemos una industria y estamos emitiendo según qué tipo de gases, pues tenemos que observar
de qué manera podemos reducirlos, de qué manera podemos incluso eliminarlos. ¿Cómo? Pues a veces revisando cómo son nuestros procesos de producción, ¿no? Y buscando alternativas que sean mucho más viables, en este caso, para lo que sería el área ambiental. Observar nuestra eficiencia energética. Es posible que en vuestros centros pues os hayáis movido a energía verde. ¿En qué sentido? Bueno, seguramente en los tejados de vuestros institutos pues han aparecido placas solares, ¿no? Que disminuyen vuestra dependencia de energía generada de otras fuentes que no sea la solar. Gestión de residuos, más de lo mismo. Toda organización dentro de todo su proceso productivo, incluso si es de servicios, genera residuos. Es importante observar, pues, también qué hacemos con ellos. Y otros aspectos medioambientales de interés. A nivel social, bueno, estamos hablando, como es natural, de cómo son nuestras prácticas laborales, de cómo contemplamos el respeto a los derechos humanos, si estamos aplicando bueno, conceptos como el del respeto por la diversidad y la inclusión y la equidad en nuestras organizaciones, si velamos por la salud y la seguridad en el trabajo de todos nuestros empleados. ¿Qué tipo de relaciones tenemos con la comunidad? Eso es muy importante también dentro de este pilar social. Y, por último, a nivel de gobernanza, ¿no? La gobernanza que establece la estrategia, establece primero la estrategia, que es nuestro punto de mira, digamos, a largo plazo, y luego establece las políticas, que son las que nos aterrizan todo eso y nos dicen exactamente cómo se supone que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si nosotros decimos que desde nuestra gobernanza queremos observar prácticas anticorrupción o antisoborno, pues tiene que haber una política y un decálogo ético de proveedores que sea público, además. Eso significa que somos transparentes, que lo explicamos tal cual es y que todo aquel que vaya a ser nuestro proveedor sabe a qué se tiene que atener, ¿no? Y eso ocurre en cualquier organización. Cada uno de vuestros institutos tiene sus proveedores de productos y de servicios y seguramente tenéis, bueno, pues eso, un decálogo, un código ético, ¿no? De proveedores, tanto los que os suministran para los comedores, pues alimentos, como los que os suministran el material de oficina o os suministran servicios de tecnología para mantener los equipos que estéis utilizando en el instituto pues funcionando bien, ¿no? Entonces, todo eso al final se articula a través de los grupos de interés. Y me diréis, bueno, ¿quiénes son los grupos de interés? Bueno, los grupos de interés, que ya lo veis, son absolutamente todos aquellos, y es interesante, pero no son solamente personas, sino también colectivos o entidades que, y aquí está lo biunívoco, ¿no? Ese doble sentido en el que hoy en día trabaja, que es que pueden influir o pueden verse afectados por las decisiones que tiene, que toma una empresa. Hasta no hace mucho, básicamente las empresas solo funcionaban con la perspectiva de dentro hacia afuera, ¿no? De la empresa hacia afuera. Pero de hace unos años a esta parte, y yo diría realmente que podemos conectarlo muy bien con el nacimiento, crecimiento y la relevancia que han empezado a tener las redes sociales desde hace unos años a esta parte, con la facilidad con la que cualquier usuario o cualquier cliente de una empresa puede opinar, puede explicar su experiencia, puede compartir lo que ha pasado con otros, con terceros. Y las empresas empezaron a ver que ahí venía como un boomerang, que ya no valía todo, que no valía hacer las cosas de cualquier manera, sino que se iban a observar por parte del mercado todas aquellas acciones que las empresas, las organizaciones hacen y se iban a encontrar con muchos espejos delante que les iban a decir
tú dices que haces las cosas de esta manera, pero en realidad vengo aquí y te demuestro que lo estás haciendo de otra. ¿Sí? Entonces, eso yo pienso que es el concepto clave por el cual las empresas han entendido que no es solamente una gestión de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y por tanto, tenemos que contemplar todos los grupos de interés. Todos aquellos, repito, personas, colectivos o instituciones que están relacionados con la empresa de una manera u otra, o bien porque pueden influir en ella, o bien porque pueden verse afectados. Y aquí hay algunos, hay una infinita cantidad más. Proveedores, clientes, empleados, entidades financieras, ONGs, accionistas y tantos otros que os podéis poner a pensar. Hemos puesto incluso redes sociales e influencers, porque es cierto que se tienen que considerar. Entonces, ¿qué tipos de impactos puede tener una empresa hacia los grupos de interés? Pues los puede tener positivos, como el par de ejemplos que tenemos aquí, o los puede tener negativos. Seguro que vosotros tenéis ejemplo de ambos dos, un montón. Y esto es importante observarlo porque, como veis, tanto lo bueno como lo negativo se publica, se comparte y se conoce. Con lo cual, cada vez más tenemos que, toda organización tiene que ser muy coherente. Yo pienso que es la palabra clave dentro del mundo de la sostenibilidad a día de hoy. Porque la coherencia luego se va a tener que transparentar. Si decimos que hacemos las cosas de una manera, tenemos que poder demostrarla con datos, esta experiencia y esta manera de hacer. ¿Sí? Una vez tenemos identificados, por tanto, quiénes son nuestros grupos de interés, quiénes son aquellos con los que nos relacionamos, a los que podemos afectar o nos pueden influir, tenemos que identificar otro elemento clave de la sostenibilidad, que son los temas materiales. Diréis, ¿qué son los temas materiales? Bueno, básicamente, como veis aquí, los temas materiales son todas aquellas cuestiones que son importantes para la empresa, para la organización, para vuestra institución, pero que también son relevantes para el resto de grupos de interés que no son los internos, que son todos aquellos externos de los que en realidad la actividad de la empresa depende. Porque si al final nosotros tenemos una organización que produce bienes tangibles o produce servicios y no hay nadie que los compre, os podéis imaginar que no le quedará de otra en breve que cerrar. Con lo cual, las organizaciones se deben a sus grupos de interés. A los internos porque son los que hacen empresa y a los externos porque son los que ayudan a mantener esa actividad durante tiempo, ¿no? Entonces ya lo veis, aquí hay algunos, veis que hay 3 puntos suspensivos igualmente porque pueden haber un montón distintísimos de temas materiales, dependiendo del sector de actividad en el que está cada uno de vosotros, ¿no? Aquí tenemos una representación en la sesión de hoy muy vasta de sectores, empezando pues por el de administración y gestión, pero siguiendo por el de hostelería y servicios, tenemos bueno, restauración, tenemos mecánica, tenemos industrias productivas, tenemos servicios de mantenimiento, tenemos toda una serie agraria, sanidad, tenemos una serie de sectores muy bien representados por todos los que estáis asistiendo hoy a esta sesión. Entonces vamos a entrar ya de lleno. En el pilar ambiental. Bueno, en el pilar ambiental básicamente tenemos, bueno, digamos un core, ¿no? un corazón dentro de todo lo que es el pilar ambiental que rige mucho todo aquello que tiene que ver con este área. Y es básicamente la contaminación, ¿no?
Os podéis imaginar que la presencia de agentes químicos, físicos, biológicos en un ecosistema, bueno, pues en un biotopo específico, en una zona en concreto, en un río, en un océano, en un mar, al final lo que hace es producir una cadena, producir en cadena toda una serie de mecanismos que acaban afectando de una forma importante al ecosistema entero, ¿no? ¿Qué tipos hay? Pues muchos. Aquí hemos traído solo unos cuantos, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contaminación térmica? Pues imaginaros una central que vierte agua muy caliente a un río, ¿no? Pues eso estaría alterando la vida de los peces que viven en ese río. Si estamos hablando de contaminación electromagnética, pues, por ejemplo, pues con una saturación importante de antenas de telecomunicaciones en zonas urbanas. Eso es contaminación electromagnética y eso luego, como decíamos, ¿no? Esto viene, tiene su origen en el pilar ambiental, pero os podéis imaginar que genera un efecto dominó hacia el pilar social, ¿no? Porque está afectando a las comunidades en las que nos encontramos. Contaminación por radiactividad. Bueno, pues os pongo los ejemplos de Chernóbil y de Fukushima, ¿no? De los que todos tenemos conocimiento. Contaminación por hidrocarburos. Bueno, pues el Prestige, por ejemplo, fue un vertido de petróleo en las costas gallegas que afectó luego, pues otra vez más, ¿no? A las comunidades a las que ello afectó. Contaminación lumínica. Bueno, el exceso de iluminación en las ciudades, por ejemplo, no solamente impide la observación del firmamento. Cuando hay las Pléyades en agosto nos tenemos que ir muy lejos de según qué centros, qué núcleos urbanos para poder ver alguna estrella fugaz, sino que además afecta a la fauna nocturna. Contaminación visual, pues ¿qué podemos entender por contaminación visual? La acumulación de carteles, por ejemplo, publicitarios en carreteras que alteran el paisaje. Contaminación alimentaria, por ejemplo, pues la presencia de pesticidas por encima de lo permitido en frutas y verduras, que luego tienes sí o sí que acabar pelando porque si no te acabas comiendo lo que no deberías. Contaminación por microorganismos patógenos, pues, por ejemplo, cuando tenemos conocimiento de brotes de salmonela, por decir un ejemplo, ¿no? En alimentos mal conservados. Contaminación acústica, pues las personas que viven cerca de un aeropuerto pues lo sabrán bien, ¿no? Todo lo que es el ruido constante de aviones entrando y saliendo. O no hace falta que estés cerca de un aeropuerto, puedes estar cerca de un bar nocturno, ¿no? Que abre hasta la 1 o las 2 de la madrugada y tiene a las personas en la terraza y no te deja dormir en verano. Contaminación de suelos es otro aspecto, otro tipo de contaminación, ¿no? Por ejemplo, pues porque puedan haber restos de metales pesados en ese suelo donde luego a lo mejor se practica la agricultura y por tanto entra dentro de la cadena trófica. Contaminación del agua, pues claro, cuando tenemos vertidos de aguas residuales en un río o en las playas y estas se hacen sin tratar y sin pasar por una depuradora, pues al final nos estamos realmente cargando ese ecosistema marino. O agentes contaminantes emergentes, bueno, pues los microplásticos, por ejemplo, que ya se han detectado no solamente en el mar, sino que han llegado bueno, pues al humano y se han detectado microplásticos bueno, en partes del organismo tales como el propio cerebro o el pulmón, ¿no? Pues todo ese es el tipo de contaminación que nos podemos encontrar. Entonces, ¿cómo la podemos prevenir? Básicamente bueno, pues con una estrategia de prevención ambiental que pase por una responsabilidad ambiental importante por parte de las organizaciones, una responsabilidad social, como hemos visto ya van de la mano, y prácticas empresariales sostenibles, con lo cual aquí volvemos a ver reflejado cómo en realidad los 3 pilares de la sostenibilidad van muy de la mano. No sé si alguno de vosotros tuvo la posibilidad de escuchar la semana pasada, lamentablemente, el anuncio de que habíamos sobrepasado otra frontera más de las 9
que se establecieron en su día. El Planetary Health Check de 2025 ha establecido que este de aquí, como veis aquí, el Ocean Acidification, la acidificación del océano, es otra frontera más que acabamos de traspasar. Y como podéis ver, hay algunas que las hemos traspasado en una manera brutal, y por tanto es difícil pensar que de una forma ni fácil ni a corto plazo vamos a ser capaces de revertir algunos de estos mecanismos que son fronteras a partir de las cuales, digamos, no estamos... son fronteras más allá de las cuales podemos decir que podemos estar a salvo, ¿no? Hemos pasado la del cambio climático, hay datos evidentes, científicos, de fuentes creíbles y de muchos aspectos dentro de todo lo que es el estudio del clima que refuerzan la idea y vienen a constatar que podemos hablar de cambio climático porque hay datos desde hace más de 30 años que así lo corroboran, que es el espacio de tiempo que te tienes que dar para poder hablar de clima, no de que ha cambiado pues lo que llamamos el tiempo, sino el clima. Integridad de la biosfera. Hemos afectado con ese cambio de clima a una parte importante de la biosfera con pérdida masiva de especies animales y vegetales en los últimos años. Hay un cambio en el uso del suelo muy radical. El cultivo extensivo que además practica una agricultura no regenerativa, pues afecta de una manera muy considerable ese empobrecimiento del suelo. El uso del agua dulce, supongo que sabéis que menos del 1% del agua del planeta es agua dulce y por tanto es un bien muy escaso y es un bien finito, es un recurso finito que nosotros hemos utilizado muy mal y que cada vez necesitamos más porque cada vez hay más humanos en el planeta y hay más animales en el planeta. Y necesitamos revertir las maneras en las que consumimos agua en alguno de nuestros procesos productivos. Y por tanto, usar agua regenerada, por ejemplo, para uso industrial es absolutamente importante. Flujos geoquímicos también, como el del nitrógeno y el fósforo. Hay nuevas entidades como los químicos, los plásticos, que han venido a afectar en gran medida cadenas tróficas y, ya os digo, desde la semana pasada, la acidificación de los océanos, que lo que está produciendo es una afectación tremenda en los corales a nivel planetario, y el coral no deja de ser, bueno, pues eso, la casa en la que habita pues el fitoplancton y el zooplancton, que luego alimenta al krill, que luego empieza a desarrollar todo el resto de la cadena trófica y por tanto las afectaciones son muy importantes. Solo hay dos que de momento se mantienen bien. Y si os fijáis, no sé si os sonarán, en los años 80 ya hablábamos algunos de los clorofluorocarbonos y de su incidencia en la capa de ozono y la necesidad que había de revertir la cantidad de CFCs que se soltaban a la atmósfera. Y eso sí fuimos capaces de revertirlo, de hacerlo y de controlarlo. Bien, entonces, ¿cómo se gestiona, pues, dónde puede llegar a estar el origen de revertir algunos de estos procesos que parece que se nos han escapado de la mano? Hay una transición. Estamos pasando, ya lo habréis escuchado, ya lo habréis oído también, de la economía lineal a la economía circular, que básicamente tiene como objetivo, como veis aquí, hacer que en lugar de hacer, usar y tirar, que es lo que veníamos haciendo en la economía lineal,
Y más allá de la del reciclaje, ¿no? Que también estaba bien porque después del uso, bueno, volvíamos a darle aquí una vuelta al reciclaje. La economía verdaderamente circular, si os fijáis, hace que aquí en el cubo de la basura al final no acabe nada. ¿Eso qué significa? Significa básicamente, ahora lo veremos, que ponemos en práctica los principios de la economía circular, que son básicamente la eliminación de residuos y de contaminación a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Ahora entraremos en detalle en ello. Por ejemplo, a nivel de administración y gestión, bueno, pues el digitalizar documentación, facturas, contratos, etcétera, elimina el uso del papel y reduce los consumibles de oficina. Pensemos que una hoja DIN A4 son 10 litros de agua para su producción. El circular los productos y materiales al máximo valor posible, y eso es esa recircularización de la que estaba hablando hace un momento. De hecho, la economía circular, yo creo que una de las grandes potencias que tiene es ser capaz de relacionar, poner en relación, mejor dicho, sectores de actividad que en la economía lineal no se hubieran encontrado jamás. Entonces, os voy a poner un ejemplo muy rápido, además de una empresa que me ha interesado mucho últimamente. Hay una empresa en Francia que se llama Fabric, Fab de fabricar, Brick de ladrillo, y esta gente lo que se han dedicado a hacer es, cogen ropa usada, la seleccionan, la clasifican, la ponen, digamos, por colores, la desmenuzan, le agregan digamos, un pegamento, un glue orgánico, es realmente respetuoso con el medio ambiente. Son capaces de fabricar esos ladrillos pueden fabricar ladrillos o incluso baldosas que sirven de revestimiento y tienen una durabilidad enorme y, bueno, en su proceso de degradación, digamos, si llegara el caso, porque lo están empezando a hacer ahora, pues pueden demostrar que no afectaría al medio ambiente de ninguna de sus formas, ¿no? Entonces, bueno, el sector de la moda y el sector de la construcción son dos sectores que en principio no se encontraban, pero se encuentran gracias a que uno ha sido capaz de utilizar como materia prima secundaria material de desecho de otro sector. En el caso de la electricidad y la electrónica, bueno, pues lo que son los ordenadores o los equipos reacondicionados, ¿no? Y finalmente ayudar a regenerar la naturaleza. En el sector de la restauración, con los miles de toneladas de alimentos que mueve a diario, bueno, pues es importante que haya procesos de compostaje que ayuden a que toda, al menos la materia orgánica que se genera en los hoteles y en los restaurantes, sean capaces de entrar en la vía del compostaje y generar, por ejemplo, pues abono para, si no es para el propio hotel, porque el hotel o el restaurante no tiene pues un huerto propio en el que esté cultivando nada, bueno, pues que al menos lo pueda hacer llegar a aquellos que sí que se dediquen a la agricultura en la zona de influencia. Vale, entonces, como hemos visto, bueno, pues podríamos decir que esta es la base de la economía circular, ¿no? Entran materias primas, bueno, entramos en una fase de diseño de ese producto o servicio, lo producimos, lo distribuimos, lo usamos, lo recolectamos y en principio lo reciclamos. Si no lo podemos reciclar, se desecha. Y lo que la economía circular ha venido a hacer es que este desecho pueda de nuevo volver a entrar gracias a que haya personas dentro de los equipos de diseño que piensen qué otro uso más le podría dar a ese desecho. Y al final este último paso desapareciera, con lo cual tenemos realmente una circularidad completa desde la parte de la fase de diseño hasta la de la reincorporación de estos, digamos, subproductos que se generan después del uso y la recolección. Por tanto,
estas que veis aquí podrían ser preguntas que cada uno de vosotros, en el ámbito en el que estéis impartiendo vuestras clases con vuestros estudiantes, cuando lleguéis a economía circular, les podríais hacer pensar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo diseñar un producto o un servicio que independientemente del sector, pues pueda ser duradero, fácil y de mantener y adaptable, ¿no? Para prolongar su vida útil? Entonces veréis que se les ocurrirán cosas y podemos ir pasando luego por, bueno, y en la producción, ¿qué tipo de recursos, materiales o procesos sostenibles podemos aplicar? Igual pregunta en la distribución, ¿cómo podemos realmente hacer una distribución de esos productos o servicios de una manera más sostenible? Así vamos pasando por todas las etapas, la del uso, la recolección, el reciclaje y finalmente en la reincorporación. Es muy interesante que hicierais pensar a vuestros estudiantes, cuando lleguen ahí, que vuelvan de nuevo a lo que contestaron en la fase de diseño y se planteen si podrían hacer una versión mejorada de lo que han propuesto en el diseño de ese producto o servicio. Porque esa es la única manera de empezar realmente a observar la circularidad en toda su dimensión. Por tanto, elementos que pueden ser considerados en el momento de querer aplicar la economía circular. Bueno, la sostenibilidad de los propios materiales, ¿no? Si son, como decía antes, materias primas secundarias, quiere decir que no son materias primas de origen, ¿no? Y por tanto son materias primas recicladas, que sean reciclables también o que sean incluso de fuentes renovables. Si hay una eficiencia de recursos y energía, o sea, ¿cómo podemos producir utilizando el mínimo de energía y que esta energía sea, digamos, lo más limpia posible, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar menos materia prima para hacer lo mismo? ¿Cómo le podemos aliviar el peso a este producto, por ejemplo? Porque contra más pese, más incidencia tendrá eso luego cuando entremos en la parte de distribución dentro de la cadena de valor, ¿no? La durabilidad y la reparación. Por ejemplo, hoy en día en las fases de diseño se intenta que los productos, diría que se componga, si tenemos que hacer un producto, este producto se pueda descomponer en sus piezas de la mejor manera posible para que luego el reciclado de cada uno de esos elementos pueda ser más fácil, ¿no? La reutilización y actualización. Bueno, pues eso, pensar en usos nuevos. A veces es, bueno, ¿y qué puedo hacer con este desecho? A lo mejor, pues puedo reincorporarlo volvemos a lo mismo, lo puedo vender a otro sector de actividad que está necesitado de este tipo de producto, que es un desecho. Yo lo tiraba hasta ahora y tal vez a partir de ahora puedo no tener lo que tirar. Reciclaje y desmontaje, como decíamos con el diseño modular, que no lleve tóxicos, está claro. O sea, ¿qué tipo de materiales estamos utilizando? Y tenemos que revisarlo muy bien. Y tenemos que revisar, como es natural, la normativa, no solamente del país en el que lo estamos produciendo, sino también en los países en los que vamos a distribuirlo, ¿no? Y además, considerar un transporte eficiente, pues os podéis imaginar, ¿no? Haciendo optimización de rutas, no volviendo el camión con carga, sin carga desde el punto de destino al que enviamos algo, sino poder nuevamente cargar ese camión y que regrese al punto de partida con carga. Esos son elementos clave del ecodiseño. Por tanto, estos conceptos no solamente deben de tener su origen en la preocupación de las empresas, sino que también nosotros como consumidores somos muchos más los consumidores que las empresas en el mundo. No hay 8.000 millones de empresas en el mundo, sí hay 8.000 millones de personas en el mundo. Bueno, ahora ya más. Y cada uno de nosotros toma decisiones a diario, muchas más de las que ni tan siquiera somos conscientes de que tomamos, ¿no? Y es importante tomar esa conciencia porque en base a nuestro comportamiento como consumidores y como usuarios,
Al final las empresas tienen la obligación, se ven en la obligación de tener que adaptarse a esas nuevas exigencias. Y lo mejor es que no tengan que venir directamente de una normativa europea como la CSRD, sino que tengan que venir de la mano de aquellos que usan nuestros productos y servicios. Es aquello, no, yo esto no te lo voy a comprar. Cuando las empresas empiezan a ver que hay una bajada en las ventas de un producto o de un servicio, empiezan a investigar en los datos, empiezan a rascar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos han dejado de comprar esta línea de productos? ¿Por qué estamos viendo un decrecimiento en las ventas de nuestro producto estrella, que ha sido el líder de mercado durante tanto tiempo? ¿Qué está pasando? Entonces, en esa investigación tiene que poder aflorar la verdad de por qué hay un cambio de hábitos, ¿sí? Y eso es importante. Por eso esto es un ciclo, ¿no? Las empresas, digamos, nos surten de sus productos y servicios. Se supone que ellos han contemplado, pues como veíamos ahora, ¿no? Que sean realmente sostenibles en todos sus aspectos, pero también nosotros tenemos que ofrecer a las empresas input de feedback, ¿no? Te lo voy a contar, te voy a decir por qué te voy a dejar de comprar. Y por tanto, el consumo responsable viene de la mano, pues eso, de elegir productos de comercio justo, de comprar productos que sean duraderos, reutilizar los productos, a lo mejor no con el primer fin que tenían cuando lo compramos, pero sí con un fin alternativo, elegir productos de segunda mano, evitar los productos de un solo uso, también evitar los embalajes. Hoy en día está muy en cuestión si cuando vamos al supermercado tenemos que comprar toda la fruta pues envasada y empaquetada en plástico, ¿no? Y reducir o eliminar determinados productos con un gran impacto desde un punto de vista ambiental. Vale, entramos en el pilar social. Acordémonos que es el segundo de los pilares. ¿Qué es el capital humano? Bueno, nosotros somos capital humano. Todos nosotros somos capital humano. Toda la sociedad está integrada por capital humano. Todos tenemos nuestros conocimientos, nuestras habilidades y las organizaciones deben de observar lo que sabemos hacer y deben observar también por el bienestar de quienes forman parte, como volvemos muy al inicio de mi exposición, tienen que observar el bienestar de los grupos de interés internos, pero también el de los grupos de interés externos. Es decir, yo soy una empresa, velo por el bienestar de mis empleados, tengo que observar que, bueno, que los horarios, por decir algo, ¿no? Los horarios que están haciendo mis empleados sean lógicos, se ajusten en este caso además a la ley, que los salarios sean acorde con los conocimientos, las experiencias y las habilidades que tienen cada una de las personas que estén ejerciendo su rol, pero a su vez tengo que observar también cuál es el bienestar que yo ofrezco a mis clientes y a mis proveedores y a las comunidades con las que cualquiera de las actividades que yo hago desde la empresa tienen relación. Y por tanto necesitamos hacer inversiones. Se tiene que invertir en las personas. Hoy en día las empresas, si algo les preocupa mucho, es la pérdida de talento. Y cuando tú tienes un talento en tu empresa, necesitas retenerlo. Y la retención de talento pasa por cuidarlo. Pasa por entender que las personas, más allá de lo que hacen en el trabajo, pues son personas y por tanto tienen su ámbito personal que puede afectar a esa misma persona en el ámbito profesional y tenemos que observarla en toda su dimensión, ¿no? en sus 360 grados. Y por tanto, la gestión del talento pasa por prácticas como la formación de las personas. Se tiene que capacitar a las personas, se las tiene que ayudar a que estén actualizadas en el conocimiento del área en la que se están desarrollando.
Las personas que forman parte de los equipos dentro de una organización, vosotros sois clave dentro de vuestros centros educativos. Sin vosotros, y no iba a decir, haced la prueba, no hagáis la prueba, porque es tremendo. El día que hay una huelga, por la razón que sea, y no hay profesores que van a un centro educativo, pues los alumnos se quedan sin nadie que los gestione, que los coordine, que los dirija y sobre todo que les siga alimentando bueno, pues, su proceso de aprendizaje en la materia en la que cada uno de nosotros esté desarrollando. Las empresas, por tanto, más allá de, digamos, el fin último con el que nacieron, ¿no? Acordaros que todos nosotros, como organizaciones, tenemos muy claro pues, cuál es nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, ¿no? Pero tenemos que tener un compromiso social porque si no, como os he venido diciendo, al final esto es como un boomerang, ¿no? Depende de cómo lo tires, te regresará. Entonces, es importante que las organizaciones velemos por la comunidad en la que nos desarrollamos. Y si no es en la que nos desarrollamos, imaginemos que somos una empresa pues que no solamente vende a nivel local ni a nivel regional, sino que vende a nivel internacional. Es importante que velemos también por qué ocurre, qué tipo de repercusión puede tener en la salud, cualquiera de los productos que fabricamos aquí, pero que se venden donde sea, ¿vale? El mundo. Y viceversa. En este momento, vosotros lo sabéis, los que os dediquéis al sector agrario, hay bueno, pues un malestar importante en el mundo agrario en España y en Europa, porque estamos importando a Europa productos que no tienen en origen, bueno, pues no están sometidos a las inspecciones y a los controles exhaustivísimos que sí tienen los campesinos, los agricultores de aquí de Europa, ¿no? Entonces es un agravio comparativo que además les hace perder, digamos, competitividad en lo económico. Por tanto, los consumidores somos los que tenemos, en este caso, la sartén por el mango y tenemos la posibilidad de decidir, bueno, si yo compro un aguacate, si lo compro de Málaga o lo compro de Brasil, con la huella de carbono asociada que tiene cada aguacate, por seguir con el ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que desde las empresas se observe este conjunto central de actividades como núcleo de negocio que definan la esencia y la razón de ser de la empresa. Dando un salto un poquito más allá, habréis oído hablar de responsabilidad social corporativa. Básicamente, esta establece la estrategia, ¿no?, de la compañía en el ámbito ambiental, social y de gobierno. Si a día de hoy entráis en las webs de buena parte de las grandes empresas, veréis que hay un apartado de sostenibilidad. Y como además la normativa establece que tengas que ser transparente, por tanto lo tengas que publicar en tu web pública, podéis observar ahí pues, los reportes, los informes de estados no financieros y ahí observaréis que las empresas establecen, explican, te cuentan cuál es su estrategia desde un punto de vista ambiental, social y de gobernanza. Y año a año tienen que ir poniendo datos encima de la mesa que vengan a contrastar con el año anterior y vengan a decir cuál es su evolución, en qué han mejorado, en qué se han mantenido igual, qué objetivos se habían marcado que no han conseguido. Y esa responsabilidad tiene que tener en su foco a todos los distintos grupos de interés de los que hemos ido hablando. La acción social vendría a ser
algo puntual, una acción puntual que estaría debajo de ese gran paraguas llamado responsabilidad social corporativa. Y por tanto, en este pilar social, las dimensiones en las que nos tenemos que centrar son estos 5 pilares que os he puesto aquí. La igualdad, la equidad y la diversidad, que por tanto garantice que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin ningún tipo de discriminación ni brecha social. La inclusión, la cohesión y la cohesión social, porque esto lo que permite a las empresas es fomentar sociedades diversas, donde todos los grupos participan plenamente, tanto en la vida económica como en la educativa y en la comunitaria. Que tengamos condiciones laborales dignas. A ver, no se trata solamente de que las tengamos nosotros, y ahora lo hablaremos cuando pasemos al pilar de gobernanza, sino que también es importante que observemos dentro de toda nuestra cadena de valor si, por ejemplo, nuestros proveedores también aplican en su pilar social esta cuestión. Porque no se vale decir, bueno, yo soy sostenible en Europa, pero en realidad yo tengo proveedores que fabrican en Bangladesh y allí utilizan mano de obra infantil o pagan unos salarios míseros por jornadas de trabajo de 12 o 14 horas, pero yo me hago el ciego y no lo veo. Entonces, es importante que las empresas tengan esa responsabilidad de forma extendida. Si yo trabajo contigo, tú como proveedor mío, yo tengo que saber cómo tú operas. Por eso antes os decía que la sostenibilidad no es algo puntual, no es algo de una organización únicamente, sino que se extiende a lo largo y ancho de todas las relaciones que establece internamente con sus grupos de interés internos, pero también con todos aquellos externos con los que colabora. Bienestar y calidad de vida, obviamente, promoviendo la salud, la educación, la seguridad y el acceso a servicios básicos para todas las personas, y tener también la posibilidad de ofrecer canales de participación y de voz ciudadana. Es importante que las empresas estén abiertas a las quejas, a la sugerencia, a las ideas, a las aportaciones de cualquiera de sus grupos de interés. Es importante que más allá de un proveedor, seamos capaces, como os acordáis, en el último de los 5 pilares en los que se estructuraban los ODS, ¿no?, de las alianzas, pues que nosotros observemos a nuestros proveedores como partners, como otras entidades que nos ayudan a mejorar en nuestra organización. Y vamos a entrar en el pilar de la gobernanza. Yo diría que este es el pilar más desconocido, pero bajo mi punto de vista el más capital, porque es el que articula, es el que establece el plan estratégico, es el que dice hacia dónde vamos, es el que afianza internamente las creencias, en qué creemos realmente, cuál es el valor que queremos aportar a nuestros grupos de interés. Y eso lo hace a través de un documento estratégico que establece los objetivos, las metas, las políticas, las acciones específicas que la empresa se compromete a poner en marcha. Y a día de hoy, si vosotros empezáis a hacer yo lo he hecho, es muy interesante hacer un poco un estudio, ¿no? De decir, a ver, ¿cuáles son aquellas empresas a las que yo compro normalmente como consumidor, ¿no? Escoged 4 o 5. Entrar en sus webs y observar a ver si hablan algo de sostenibilidad. Si hablan de sostenibilidad, buscar a ver si han publicado un report, se puede llamar un reporte de estados no financieros, se puede llamar un reporte de sostenibilidad. Entonces, si lo buscáis ahora, por ejemplo, no busquéis el de 2025,
porque ese se publicará en 2026, seguramente hacia mitad de año, porque se tienen que recopilar todos esos datos y se tienen que, bueno, que poner en orden y se tienen luego que pasar por las manos de un auditor externo que venga a corroborar que lo que nosotros decimos que hemos hecho, realmente lo hemos hecho. Entonces, es importante esta pata de la gobernanza, repito, porque de alguna manera es la que establece el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer y el por qué y para qué lo vamos a hacer. Y de ella amanecen todas estas garantías que la organización debe ofrecer al mercado e internamente a sus públicos internos, actuando con transparencia, con equidad y responsabilidad. Entonces me diréis, ¿y qué es esto de la supervisión y cumplimiento legal y ético, ¿no?, de las empresas? Pues básicamente es cumplir las leyes y las normas, por ejemplo, pasando las inspecciones técnicas sin, digamos, hacer trampas. ¿Qué es esto del respeto a los derechos humanos y laborales? Bueno, pues el garantizar contratos justos y condiciones dignas para todo el personal. Y en cuanto a protección de datos y confidencialidad, bueno, pues el guardar la información de clientes, pacientes, estudiantes, docentes, de forma segura y sin filtrarla. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de transparencia y veracidad de la información? Pues básicamente de comunicar con claridad. Os lo venía diciendo casi desde el principio, ¿no? O sea, todo este esfuerzo importante que hacen las organizaciones, si lo hacen, debe de ser transparente, debe de ser publicable, debe de venir a poderse refrendar. Además, tiene que venir con datos que alguien, si quiere, pueda contrastar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libre competencia? Bueno, pues de competir limpiamente, sin pactar precios ni repartirse clientes pues, de manera secreta, o de establecer precios de mercado, por ejemplo, y decir, bueno, vamos a poner todos este precio de mercado y a partir de ahí, pues a los clientes no les va a quedar otra que pagar este precio, ¿no? El compromiso medioambiental, ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Pues la gobernanza nos establece cómo entendemos nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, nuestra huella desde un punto de vista de generación de residuos, ¿no? Y cómo establecemos nuestras estrategias y cuáles son nuestros proyectos específicos para reducir consumos o para mejorar nuestra capacidad de reciclaje, ¿no?, para minimizar el impacto en el planeta. Cuando hablamos de gestión económica y contable transparente, pues eso, explicar con claridad, básicamente, en qué nos gastamos el dinero de la organización. Pensemos que, además, cuando una organización pues tiene accionistas, ¿no?, bueno, pues se debe a ella. Vosotros debéis haber visto ahora, porque es un caso que aún está encima de la mesa, pues la reciente OPA hostil, que ya llevamos meses con ella, entre dos entidades, de una entidad bancaria a otra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues cada una de las dos entidades, fijaros que está luchando por explicarle básicamente a sus accionistas cuál es la posición de esa organización, ¿no? Y cómo quiere establecer, cómo quiere establecer las reglas en caso de que en el futuro, pues, o sí se procediera con la OPA o finalmente no tenga lugar la OPA, ¿no? Entonces, eso es importante que ocurra con transparencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diligencia debida? Lo que os explicaba yo antes con respecto, por ejemplo, a los proveedores. Es importante que nosotros observemos con quién trabajamos, básicamente. A quién estamos subiendo a nuestro carro, ¿no? En las manos de quién dejamos parte de aquello de lo que hacemos. Vosotros mismos en vuestros centros educativos, volvemos a lo mismo. Si vosotros tenéis un comedor externalizado, vosotros tenéis que saber
esa empresa con la que estáis trabajando, si la dieta que os prepara, el menú que os prepara para vuestros estudiantes, dependiendo, por ejemplo, si sois un instituto que tiene secundaria y tiene FP, pues no va a ser el mismo el menú que se ofrece a un niño de 12 años que a un adolescente de 16 o de 17. Entonces, tenemos que observar. Hay dietas específicas pues, para personas que tienen intolerancias alimentarias. ¿Nos lo puede ofrecer el proveedor o el proveedor nos dice, oye, yo hago solo un menú y si tú tienes personas que tienen intolerancias o son veganos o son celíacos o etcétera, pues yo no me puedo adaptar? Entonces tenemos que escoger a ese proveedor que nos ayude a implementar lo que decíamos hace un momento, ¿no? Nuestra estrategia en sostenibilidad. La lucha contra la corrupción, pues es evidente, ¿no? Tenemos que hacer público ese código ético, como os decía antes, y rechazar sobornos y asegurar que los contratos se ofrecen o se otorgan de manera justa. Y finalmente la rendición de cuentas. ¿De qué hablamos? Pues rendir cuentas no deja de ser pues periódicamente informar a la sociedad, como os decía, de qué es lo que se ha hecho y con qué recursos se ha hecho y cuál es la planificación que tenemos por delante. Por tanto, la gobernanza observa pues la cadena de suministro. Diréis, ¿qué es esto de la cadena de suministro? Pues la cadena de suministro es contemplar nuestra organización, pero lo que se llama el aguas arriba y el aguas abajo. Aguas arriba o el upstream, ¿no? Que se dice en inglés, tiene que ver con todos los que están antes de nosotros. ¿Dónde está el origen de todo aquello que nosotros necesitamos para fabricar, para producir o para desarrollar los servicios que ofrecemos al mercado? Y luego, posteriormente, de ahí hacia abajo, ¿no? El aguas abajo. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llega todo eso finalmente hasta el usuario o el cliente final? Por tanto, estamos hablando de que tenemos que observar cómo hacemos nuestra planificación de la demanda, cómo vamos a aprovisionarnos, ¿no? De todo aquello que necesitamos para poner nuestra actividad en marcha, cómo vamos a hacer esa gestión de compras. Lo que os decía es muy importante, de los proveedores, qué tipo de proveedores, a quién sí y a quién no, y por qué no y por qué sí. Y tenemos que publicarlo y hacerlo transparente. ¿Cuál es nuestra planificación de la producción en base a esa planificación de demanda que hemos dicho? ¿Cuántos alumnos van a venir el año que viene? Bueno, ¿cómo lo vamos a saber esto? Bueno, tenemos que tirar mano de nuestro histórico. Tenemos que saber si, por decir algo, en nuestro municipio se han abierto, se han construido y ya se han vendido y ya se han abierto, se han habitado pues 3 edificios más. En esos 3 edificios hay, me lo voy a inventar, pues 150 personas más que van a vivir y tenemos que hacer una estimación de cuántos de ellos pueden ser sujetos que tengan una edad comprendida entre tal edad y tal otra y por tanto que puedan ser susceptibles de acabar en nuestro instituto, ¿no? En nuestro centro educativo. Pues eso sería una planificación de la demanda. Y en base a eso es cuando tenemos que empezar a pensar internamente, bueno, tenemos que hacernos con más docentes para el año que viene, tenemos que hacer esa previsión. Finalmente entramos en la planificación de la producción. Al final acabamos en el almacenamiento y la planificación de inventario y finalmente en lo que es la distribución. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Estamos en el sector textil y cuando hablamos de la cadena de suministro, hablamos de que partimos de las materias primas, podrían ser el algodón, por decir algo, el lino, en su caso, la lana, lo que quiera que sea nuestra materia prima con la que finalmente hacemos nuestros tejidos y la confección de lo que finalmente vayamos a vender. Hacemos el tisaje de punto, eso significa que hacemos lo que es propiamente el tejido, luego lo cortamos o lo cortamos si es que ya la materia prima viene ya tejida, luego pasamos a hacer con talleres externos o a través de producto terminado la confección de lo que nosotros producimos.
Hacemos el almacenaje en nuestros almacenes, preparamos a nivel logístico el cómo lo vamos a distribuir, lo hacemos llegar a las tiendas y finalmente llega al consumidor final. Este sería, por decir, por poner un ejemplo, una cadena de suministro para que entendáis que vamos desde el puro origen hasta el final de toda la cadena. Y nosotros, por diligencia de vida, tenemos la obligación de no solamente, imaginaros que nosotros somos estos de aquí, los que estamos confeccionando, pues de observar quiénes son estos señores que nos suministran las materias primas, que nos hacen el trabajo de hacer el tisaje de punto o el corte del tejido, y luego quiénes son estos talleres externos que nos colaboran en la confección de nuestras prendas o los que nos aportan parte del producto terminado, los botones, las cremalleras, etcétera, para que al final nosotros podamos almacenar lo producido, distribuirlo para que alguien lo venda y alguien se lo ponga. ¿Sí? Esto podríamos acabar cerrándolo, como os podéis imaginar, con qué pasa luego. Hay compañías en este momento que ya tú puedes, después de haber usado prendas dentro del textil, puedes volver a la tienda y la tienda te da un descuento sobre la compra de otro producto cuando tú llevas prendas y las dejas en la tienda para que puedan recircular. ¿Sí? Bueno, pues ya llegamos bien al final y en un par de minutos vamos a repasar los takeaways, ¿no? O sea, ¿qué hemos visto? Hemos hablado de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? No podemos hablar de sostenibilidad si no hablamos de largo plazo. Y solo podemos hablar de largo plazo si somos capaces de realizar nuestra actividad empresarial bueno, de una manera respetuosa con el medio ambiente, con todo lo que tiene que ver con el pilar ambiental, con nuestras comunidades, tanto internas como externas, sean clientes, sean las comunidades con las que nuestra empresa tiene contacto, y tenemos que hablar de una gobernanza fuerte que establezca los pilares fundamentales, los principios sobre los cuales se asienta el valor de esa empresa y los procesos, y observa cómo son los procesos de esa empresa para que todo aquello que declaramos que queremos hacer y que queremos ser, finalmente sea una realidad. Hemos hablado de los ODS, de los 17 ODS, de cómo se estructuraban en los 5 pilares. Hemos hablado de los 3 conceptos claves de la ASG, ambiental, social y de gobernanza, los 3 pilares en los que se sustenta la sostenibilidad. Hemos hablado de conceptos como el análisis de materialidad, que es el que se hace cuando identificamos a nuestros grupos de interés, tanto internos como externos. Identificamos los temas materiales, que son aquellos asuntos que pueden afectar a la empresa o que la empresa desarrolla y podrían afectar e influir en los públicos o grupos de interés. Hemos hablado de que las empresas generan impactos, que deben de minimizar riesgos y deben de aprovechar las oportunidades, siempre y cuando esto vaya de la mano de esa observancia al respeto por el planeta. Que tenemos la matriz de materialidad en la que es una herramienta en la que situamos esos temas materiales según la prioridad en la que los grupos de interés nos dice que tienen para ellos. Que un plan de sostenibilidad lo que nos ayuda es a tener claro, a visibilizar, ¿no? A poner negro sobre blanco, pues ese documento estratégico que nos dice qué prácticas sostenibles vamos a poner en marcha, quién es el responsable, cómo se van a hacer, cuándo se van a hacer, por qué se van a hacer. Tiene que contestar todas esas preguntas. Hemos hablado de contaminación ambiental, hemos hablado de que debemos de tener un sistema de gestión ambiental en las organizaciones que nos permita estar observando siempre
cuando decidimos, por ejemplo, cambiar un proceso, cambiar un proveedor, cambiar una práctica, desarrollar un producto nuevo o un servicio nuevo, pues toda esa observancia de cuáles son las afectaciones que todo ello puede tener en el pilar ambiental. Hemos hablado de lo que es la contaminación ambiental y su prevención, la importancia de su prevención. Hemos hablado de economía circular, en contraste con la economía lineal en primer grado, y en un grado intermedio lo que era la economía del reciclaje, que es el punto previo a tener una verdadera economía circular, haciendo que no haya en realidad desecho alguno en ese círculo, ¿no? Y que podamos reaprovechar siempre de alguna manera todos los materiales, si no es dentro de nuestro sector, en otro. En vuestros centros educativos podríais observar qué tiramos aquí en el instituto, qué es lo que sí se va al final a la basura. Bueno, ¿con quién podríamos contactar? Que a lo mejor nos viniera a recoger esto porque les haremos un favor, bueno, pues ofreciéndoles directamente esa materia bien seleccionada y que la vengan a buscar y se la lleven. La economía circular lo que produce al final básicamente es productos sostenibles, porque ya hemos visto que estábamos trabajando con materias ya recicladas, materias reutilizadas, y eso lleva al consumo responsable. Y finalmente, a nivel de gobernanza, pues estamos asegurando que los principios y las políticas de una organización se establecen y se establecen además normas éticas, sociales y ambientales que rigen esa organización, que nos llevan de la mano a todos los que estamos relacionados con ella. Hemos hablado de cadena de suministro, de lo importante que es observar toda la cadena de valor desde el principio hasta el final y de que el análisis del ciclo de vida de un producto nos tiene que llevar precisamente a observar al final de todo, cuando estamos pensando en reacondicionarlo, cómo podríamos haberlo diseñado desde una perspectiva más del ecodiseño que permitiera, pues, bueno, pues que al final de esa cadena, ¿no? De ese ciclo de vida, pues podamos de nuevo reutilizar ese bien. Y yo pienso, Carmen, que ahora te paso el testigo. No sé si hay alguna pregunta. Si tenéis preguntas, las podéis dejar por el chat y yo estaré encantada de irlas contestando. Hola, Mónica. Ya estoy aquí, que estaba buscando el botón para desactivar el mute y estaba además mirando lo de Berta, que nos ponía por el chat. Luego, todas las incidencias que nos estáis poniendo son variadas, son de distintas cosas, cada uno es un poquito, tiene su particularidad. Iremos contactando con todos vosotros, ¿vale? Nos queda aquí el registro de todo y cualquier cosilla la vamos a ir solucionando, ¿vale? Porque ya os digo que estamos haciendo las que podemos de manera online ahora mismo, pero no nos da tiempo a todas, que está a ir viendo todas y además, como digo, son muy, muy variadas. Queríamos comentaros también que esta sesión, aunque ya lo hemos puesto por el chat, está siendo grabada. Os enviaremos la información, la presentación, esa documentación anexa también un poco que amplía el detalle de las diapositivas. Bueno, todos los materiales los vais a tener a vuestra disposición. Y queríamos comentaros que, bueno, que esperéis lo primero unos días que tenemos que procesar la grabación y procesarlo todo, ¿vale? O sea, y comentaros también pues que tenemos otras formaciones que igual también os pueden encajar bien. Os las voy a poner un momentito. También os enviaremos el calendario del resto de sesiones que tendremos durante, creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Durante este octubre y noviembre, con más sesiones de formación básica en sostenibilidad. También tema de personalización de aulas del programa educativo de Thinkers FP.
si no lo sabéis, bueno, lo sabéis ahora, se puede adaptar totalmente a vuestras necesidades, ¿eh? Podéis crear vuestras propias aulas, podéis quitar cosas, podéis poner cosas, todo eso os lo explicamos en una sesión de cómo hacerlo, ¿vale? Y además os daremos unas mini píldoras, unos mini vídeos que os pueden ayudar mucho con eso. También todo lo que es la gestión del alumnado, también en Thinkers EPP es opcional, pero si queréis pueden entrar vuestros alumnos y participar también del programa directamente en la plataforma. Ya digo que es opcional, siempre podéis impartirlo y usar los recursos sin necesidad de que el alumnado esté dado de alta, pero si queréis que el alumnado entre, nos lo debéis solicitar, los tenemos que anonimizar y a partir de ahí también ellos podrían entrar. Todo eso os lo explicamos en las sesiones de personalización de las aulas. Y luego ya, si queréis profundizar ya mucho más de verdad en el programa, donde vamos a trabajar capítulo a capítulo, vamos a trabajar con todos los materiales, ya son sesiones que duran unas 3 horas, donde es trabajo práctico, ya no es como hoy que hemos dado unas pinceladas, nociones básicas de sostenibilidad para que podáis enfrentaros al módulo y empezar a trabajar ya. Aquí, en estos talleres, lo que vamos es a trabajar con metodologías que podéis hacer en el aula y que podéis ir utilizando pues, con todos los materiales porque son sumamente prácticas, estos talleres. Y ya antes de pasar, si quedaba, no sé si quedaba alguna pregunta por el chat, luego la recuperamos, porque como hemos estado mirando incidencias, igual Gloria lo tienes más fresco. Comentaros, bueno, ya os habíamos puesto el correo de la asesoría pedagógica, porfa, nos podéis escribir aquí todo lo que haya quedado por ahí que no esté solucionado. Y vamos a ir poco a poco atendiéndoos a todos. Y luego comentaros también que a partir de octubre estéis atentos, ¿vale? Estad atentos porque os iremos informando de las bases de la primera edición de los premios Thinkers FP. Ya llevamos con los programas educativos Thinkers para primaria y secundaria desde 2019 y es ahora cuando entramos ya en la 5ª edición de los premios Thinkers para primaria y secundaria y este curso 25-26 empieza la primera edición de los premios Thinkers FP, ya que ya está todas las comunidades autónomas trabajando con el módulo. Avisaros que en octubre ya salen las bases para, bueno, es que os animéis porque van a ser unos premios muy, muy interesantes. Y yo por mi parte creo que nada más para cerrar. Os pasaremos también con toda la documentación, os pasaremos el calendario de formaciones y cualquier cosilla pues nos vais escribiendo. Estupendo. Pues por mi parte nada más. Yo voy a ir revisando el chat y todos los comentarios que habéis ido dejando y voy a ir contestándolos y en cuanto tengamos la grabación os la haremos llegar lo antes que podamos. Ha sido un placer. Muy bien, el chat que sepáis que queda abierto, o sea que por el chat se irán respondiendo todas las cositas. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos y nada, pues hasta la próxima que nos veamos por Thinkers. Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. A vosotros.